Amigos, muy buenas noches, transmitiendo desde el Centro Benimar. Es un placer estar esta noche con ustedes, 5 de marzo. Empezamos en nuestra quinta transmisión de este año. Y aquí vamos, Si Conecta 2021. Bien, amigos, pues transmitiendo esta noche, iniciamos marzo, en marzo, pues mes que inicia la primavera, y también más próximo todavía, a unos días, a 3 días, de una fecha pues muy importante, como es el Día Internacional de la Mujer. Se conmemora esta fecha, y bueno, en este mes de marzo queremos el Centro Benimar pues hacer un reconocimiento a todas las mujeres, y qué mejor manera que a nuestro estilo, abordando temas que tengan que ver con la mujer. En esta ocasión, pues queremos invitarlos a que nos acompañen en esta transmisión para hablar un poco en cuanto a las mujeres, pero de una forma que va más allá de las cuestiones sociales, culturales. Me gustaría que en estos minutos platiquemos, y también que ustedes pongan a través de la barra de comentarios pues sus opiniones en cuanto al tema que vamos a abordar, cerebro femenino. ¿Cómo es que la biología también marca diferencias en cuanto a los géneros, femenino y masculino? Hay unas situaciones en donde se habla de que quién es más fuerte, que si el sexo débil, que si el sexo fuerte, a qué tienen derecho las mujeres, a qué tienen derecho los hombres, en fin, muchas situaciones. Sin embargo, hay cuestiones que, como ya les mencionaba, rebasan estas cuestiones sociales, culturales, que van determinando ciertas características en función del género, ya sea femenino o masculino. La biología. Los estudiosos de las neurociencias que se han dedicado a ver cómo es que funciona la biología desde el punto de vista neurobiológico en los hombres y las mujeres, para identificar y poderse dar una explicación a ciertos comportamientos en los cuales a veces diferimos. Y a lo mejor en nuestra audiencia hay mujeres, hay hombres, y me gustaría que también pues fueran participando, que se unan a esta transmisión y que vayan participando. ¿Qué opinan ustedes? Por ahí hay ciertas características que a veces se atribuyen a la mujer, que por qué la mujer como que es así, a veces más sensible, la mujer como que fácilmente, si ve a lo mejor una película y ve escenas que impliquen ciertas emociones, como que se conecta más fácilmente, y los varones no. Vamos a platicar un poco en cuanto a eso, porque todo esto tiene una explicación desde las neurociencias, tiene una explicación por qué. Les decía, los investigadores interesados en encontrar respuestas a estos comportamientos, por ejemplo, han encontrado datos muy interesantes que, bueno, les iré compartiendo a lo largo de la transmisión. Y yo les pido también que, pues, si tienen dudas en cuanto a esto, que pareciera un tema como un tanto rebuscado, sin embargo, voy a tratar de ser como muy, muy sencilla para explicar estas cosas complejas, como es nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro es, ahora sí, el programador más importante que tenemos en nuestro cuerpo. De nuestro cerebro se desprenden todas las funciones que realizan nuestros órganos, nuestros sistemas y nuestros aparatos en nuestro organismo. De eso depende que nosotros podamos hacer todo lo que hacemos, ¿sí? Hagan de cuenta, si lo hablamos en términos de tecnología, de un equipo de cómputo, nuestro cerebro es como nuestro disco duro, ¿sí? El cual va a estar dando indicaciones para que se puedan realizar diferentes funciones. Entonces,
nuestro cerebro, pues, varía, tiene diferencias, han encontrado diferencias muy interesantes en cuanto al cerebro masculino y al cerebro femenino. Por ejemplo, se sabe que el cerebro masculino tiene un mayor peso que el cerebro femenino. Esto debido también a la complexión física. Generalmente, la complexión física de los varones es mayor que el de las mujeres en la generalidad. Sin embargo, también se ha visto que las funciones del cerebro, por ejemplo, no están determinadas por su volumen o por su peso. Nuestro cerebro es una red de conexiones y esa red de conexiones se forma porque este órgano tan importante en nuestro cuerpo está compuesto de millones y millones de células llamadas neuronas, ¿sí? Que son las células sumamente importantes y que comprenden nuestro cerebro. Estas células tienen como ramificaciones que se extienden en todo el cuerpo y van conectándose unas con otras y conectándose con terminaciones nerviosas a lo largo de todo nuestro cuerpo. Pero en sí la neurona se encuentra en nuestro cerebro. Entonces, sucede que estas interconexiones, lo importante de nuestro cerebro es de que en la medida que establecen esas ramificaciones que tienen esas células, esas ramificaciones llamadas dendritas van a hacer conexiones que permiten que toda la información que llega a nuestro cerebro se pueda procesar en nuestro cerebro y se puedan dar respuestas. Entonces, nuestro cerebro, que está constituido por millones y millones de células llamadas neuronas, tanto en hombres como en mujeres, está distribuida en esa materia gris, ¿sí? Sucede que nuestro cerebro está como si estuviera dividido en dos partes, en donde están todas esas células y esas ramificaciones. Entonces, se ha descubierto a través de estudios de imagen, de resonancias magnéticas, que pueden ver el funcionamiento del cerebro, que hay una mayor conexión de esas ramificaciones en las mujeres. Es decir, hay más conexiones sinápticas, más conexiones de esas extensiones de las neuronas y que logran traspasar, ¿sí?, de un hemisferio a otro, porque les decía, el cerebro está como dividido en dos partes, ¿sí? Y por una estructura que interconecta, es decir, no está del todo separado, hay como una hendidura, ¿sí? Y unido ahí por una estructura que se llama cuerpo calloso. Entonces sucede que esas ramificaciones traspasan de un lado a otro en mayor proporción en las mujeres, ¿sí? Es decir, hay más interconexiones nerviosas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué pasa? Les decía que en nuestro cerebro se llevan a cabo todas las funciones que realiza nuestro organismo, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro está dividido por áreas que tienen específicamente funciones. El hecho de tener interconexiones permite una mayor conexión y actividad entre las células, es decir, que puedan comunicarse con diferentes áreas a la vez con mayor rapidez. Vamos a pensar que llega un estímulo. Nuestros medios de entrada son nuestros 5 sentidos, ¿sí? A través de nuestros 5 sentidos es que llega la información a nuestro cerebro siempre, que puede ser a través de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, ¿sí?, o del oído. Entonces, al llegar esa información, llega a nuestras neuronas y empiezan a procesar. Entonces, se ha encontrado que en las mujeres, debido a que hay una interconexión mayor,
pues eso permite que las mujeres podamos ser capaces de estar como más pendiente o realizando más actividades a la vez. Y entonces encontramos que, ¿verdad? Vemos mujeres que van manejando, se van maquillando y van cuidando al niño que lo llevan junto. En fin, muchas tareas a la vez. Y esto tiene esa explicación neurobiológica. Sin embargo, sabemos que nuestro sistema nervioso y todo nuestro organismo y nosotros como especie hemos ido evolucionando. Y todos nuestros órganos han ido evolucionando y adaptándose a cambios. Y que esa multitarea que nos permite hacer nuestras interconexiones, en el caso de las mujeres, tiene que ver desde tiempos remotos cómo nuestro cerebro o el cerebro de la mujer desde tiempos de la prehistoria se fue como adaptando a hacer muchas tareas. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la mujer en la época de la prehistoria? Generalmente el varón se iba, ¿verdad? Pues a buscar alimento, se enfrentaba con el mamut y tenía que estar, pero sí, muy atento y hacia su objetivo, ¿sí? La mujer generalmente se quedaba en casa o en la cueva en ese entonces, o debajo de los árboles o en la cueva, y pues cuidaba de sus vástagos, cuidaba de seleccionar las semillas, cuando ya se descubre el fuego, pues preparar los alimentos, es decir, hacer varias tareas que en ese proceso evolutivo el cerebro de la mujer se fue desarrollando de una manera distinta. El varón generalmente tiende a ir al objetivo, ¿sí? Como les ponía el ejemplo, ¿no? En el tiempo de la prehistoria, iba al objetivo, cazar, resguardar su vida, salvaguardar su vida y obtener, pues, un alimento para poder subsistir. Era como más concreto. Y si eso lo relacionamos ahora con la actualidad, ¿qué pasa? ¿Cómo somos las mujeres? Y a lo mejor esto puede parecer chistoso. Las mujeres tendemos, por lo general, a hablar mucho, como yo comprenderé, hablar mucho, ¿sí? Y para explicar una cosa, generalmente vamos a ir de lo particular a lo general. Es decir, vamos a decir muchas cosas antes de ir al punto. En el caso del varón, es al revés. El varón siempre va de lo general a lo específico, ¿sí? Si le decimos, ¿cómo te fue hoy? Generalmente va a decir, bien. No le preguntes a una mujer cómo le fue, porque te va a contar desde el momento que se despertó y abrió los ojos y todo lo que hizo durante el día para contarte, ¿sí? ¿Qué explicación, qué tiene que ver esto con lo que yo les estaba hablando del cerebro? Bien, pues que hay en nuestro cerebro áreas específicamente que nos permiten tener un lenguaje articulado, es decir, estar hablando. Ahorita yo que estoy comunicándome, hay un área de mi cerebro que está trabajando para que yo pueda articular las palabras. Y también para ir como comprendiendo y relacionando las ideas para hacer un lenguaje coherente y que ustedes puedan entender. Es decir, están interviniendo dos áreas de mi cerebro para poder transmitir, ¿no? Y comunicar esto que estoy diciéndoles. Y ustedes, en el lugar que se encuentran, pues también su cerebro está llegando un estímulo, en este caso a través del oído, ¿verdad? Porque están escuchando lo que estoy diciendo, y va a esa área del lenguaje y va procesando, va descifrando y comprendiendo lo que yo les estoy explicando, ¿sí? Sucede que en las mujeres
esa área del lenguaje está mayor desarrollada. Hay un mayor desarrollo en esas áreas, 2 áreas específicas que quienes la descubrieron le pusieron área de Broca, que es el área con la que articulamos, y área de Wernicke, que es como para comprender el lenguaje. Entonces, en las mujeres está más desarrollado y eso nos hace ser un tanto diferentes. No quiere decir que los hombres pues no quieran hablar, simplemente que desde el punto de vista neurológico, pues nosotros, ¿verdad? Como que vamos más rápido en este asunto de hablar. Inclusive se ha visto que las mujeres, las niñas, adquieren un vocabulario más amplio y un lenguaje a más temprana edad que los niños, ¿sí? Es decir, se desarrolla más en la generalidad, porque puede haber casos que no sea así, pero en la generalidad las niñas desarrollan a más temprana edad el lenguaje, ¿sí? Existen estadísticamente más casos de trastornos del lenguaje en los varones, ¿sí? Posiblemente tiene que ver esa cuestión, ¿verdad? Neurológica y también de socialización. ¿Por qué? Porque las mujeres, y ahí va otra diferencia de cómo estamos constituidos neurobiológicamente, hombres y mujeres. Les decía hace un momento que nuestro cerebro está dividido como en 2 partes. Estas 2 partes del cerebro, llamadas hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. ¿Y qué funciones tienen estas áreas de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo? En términos generales, se puede decir que el hemisferio izquierdo es ese hemisferio que nos ayuda para el razonamiento, para la abstracción, para el alcance de objetivos, para todas las cuestiones concretas, ¿sí? Y el hemisferio derecho es ese hemisferio que permite un pensamiento más divergente, es decir, como más creativo, diferente, ¿sí? Allí es donde las personas que tienen desarrollado más el hemisferio derecho tienen mayor facilidad para todo lo que implique cuestiones subjetivas, abstractas, como puede ser las bellas artes, ¿no? La música, la pintura, la poesía, la escritura, ¿sí? En las mujeres, generalmente, tenemos más desarrollado el hemisferio derecho, ¿sí? Es decir, esa parte creativa en la generalidad, insisto. Porque también puede haber hombres que sean muy creativos, ¿sí? O viceversa. Entonces, hay esa gran diferencia entre, se ha encontrado que está más desarrollado el hemisferio derecho en las mujeres y más desarrollado el hemisferio izquierdo, la parte lógica, concreta, en los varones. ¿Y a qué nos lleva eso? Pues que las mujeres tendemos más a ser más expresivas, a ser más emotivas, a tomar decisiones más desde la emoción. Y el varón más desde el razonamiento, desde la lógica, desde el objetivo y siendo como muy directo. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Imagínense una pareja que va a comprar una casa y entonces, ¿qué es lo que piensa primero la mujer al escoger una casa o al ver una casa? A lo mejor que sea funcional, que sea bonita, el color, ¿no? ¿En qué va a pensar el varón? Que esté bien construida, cuánto cuesta, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Es decir, nosotros nos vamos más como hacia la emoción. Incluso dentro de esas células que yo les mencionaba,
hay unas células que también son neuronas y que son llamadas por ciertas funciones específicas, son llamadas neuronas espejo, ¿sí? Estas neuronas espejo tienen la función de replicar sobre todo los estímulos visuales y auditivos, es decir, lo que ven y lo que escuchan, de replicar, es decir, de emitir respuestas similares a lo que están viendo. De ahí que se encuentre como la explicación por qué las mujeres somos más sensibles cuando vemos una película en la cual estamos o están llorando las personas o están muy alegres, ¿no? Porque esas neuronas espejo también se ha encontrado que en las mujeres hay un mayor número de neuronas espejos y que permite replicar ciertos estímulos que llegan a ellas, ¿sí? Con mayor facilidad pueden ser las mujeres más empáticas, es decir, poder contactar con los sentimientos o el sentir de otra persona. Y esto no es que sea el hombre indiferente, ¿sí? O insensible, simplemente que esta neuroanatomía, esta neurobiología, pues marca esa ligera diferencia. ¿Y por qué hablar de todas estas diferencias y que si el hombre es más concreto y que si la mujer habla más y que si la mujer es más sensible y el hombre es como más, a lo mejor, más indiferente ante ciertas cosas? No es tanto como para establecer indiferencias que caigamos en controversias, sino como para podernos entender, ¿sí? Podernos entender entre los géneros. No es que la anatomía de la mujer neurobiológica sea mejor o que la neuroanatomía del varón sea mejor. Simplemente somos distintos. Estamos constituidos de manera distinta, incluso desde nuestra biología. Y esto es muy importante saberlo porque como seres humanos que nos relacionamos con los distintos, con el género opuesto, ¿sí? Si somos mujeres, con el género masculino, si somos varones, con el género femenino, es importante saberlo, porque de esa manera vamos a poder comprender esas diferencias que van más allá de lo que la persona está dentro de su control, ¿sí? Por eso les decía en un principio que esta transmisión quería enfocarme más allá a pautas sociales y culturales, porque los géneros varían, es decir, las características en función de ser femenino o masculino van a variar en función de la sociedad, van a variar en función de la cultura muchas veces, y entonces sí puede ser como un poco controversial esas características y ser generadoras pues de controversias, de polémicas ante esas diferencias que son establecidas por la sociedad misma y por la cultura misma, ¿sí? Entonces, cuando sabemos que aparte de que pertenecemos a una cultura, a una sociedad, estamos constituidos también biológicamente y que es un aspecto sumamente importante y trascendente en nuestra existencia, pues bien vale la pena pues tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque de esa manera vamos a podernos primero conocer más a la otra persona y podernos relacionar mejor. Eso es lo importante, ¿no? El conocer este tipo de cuestiones que establece esas diferencias.
Hay muchos estudiosos de todo esto, de la neurobiología, la antropóloga Helen Fisher, que también ha hecho muchos estudios en cuanto a cerebro femenino, cerebro masculino, tiene unos libros muy interesantes que hablan de esto, y también ella en sus aportaciones ha hecho saber que en las mujeres hay un mayor desarrollo en cuanto a conexiones con los recuerdos, ¿sí? Las mujeres somos más dadas a recordar detalles, ¿sí? En nuestro cerebro hay una estructura llamada hipocampo, que es una estructura muy pequeña, sin embargo, pues ahí está toda la información que va llegando a nosotros desde que nacemos, ¿sí? Toda la información que está allí, en las mujeres generalmente está un poquito mayor esa estructura y que permite que las mujeres somos más fáciles a recordar hechos, fechas, situaciones, a veces con lujo de detalles, ¿no? Por ahí nos dicen que somos históricas porque nos acordamos de muchas cosas aunque haya pasado mucho tiempo, ¿sí? Es más fácil que a nosotros no se nos olvide un cumpleaños, sin embargo a los varones sí, una fecha de aniversario, ¿verdad? Nosotros se ha encontrado eso, que la mujer tiene más conexiones para poder asociar recuerdos y evocarlos. Igual se sabe que una información que llega a nosotros y va acompañada de una emoción, esa información se va a fijar más fácilmente en nuestro cerebro. Es decir, va a ser un recuerdo que va a permanecer más cuando está ligado a una emoción. De allí que las cosas muy agradables o las cosas muy desagradables son difíciles de olvidar, ¿no? Y entonces en las mujeres está mayor desarrollado esas conexiones para los recuerdos. En los varones se encontró que, bueno, ellos están como con mayores conexiones hacia todos los estímulos visuales. El hombre es más visual, ¿sí? Es más visual. Entonces, todas estas características que yo les menciono y que muy posiblemente en la actualidad se vayan descubriendo todavía más cosas, pues establece esas diferencias que la biología hoy nos permite conocer, hoy nos permite saber y poder entender por qué a veces las mujeres reaccionamos de cierta manera y por qué los varones igual reaccionan de ciertas maneras, tienen ciertas actitudes o comportamientos específicos, ¿no? Y entonces esto es importante porque, como les decía, pues nos permite eso, nos permite conocernos y conocer a los demás y pues abrir como una puerta a una mejor relación y a un mejor entendimiento en cuanto a estas diferencias que biológicamente pues se sabe que están allí, ¿sí? Somos un cuerpo que funciona desde la biología y que en base a eso también la biología forma parte de nuestra personalidad, es parte de lo que somos y cómo somos. Y en este aspecto específicamente que esta noche les estoy comentando, pues tiene que ver la biología, ¿no? Entonces es un dato importante que, bueno, creí interesante que ustedes, compartirlo con ustedes para que, pues, sepamos por qué y los varones puedan entendernos un poquito por qué hablamos tanto, ¿sí? O por qué el varón es a veces como más callado. Un tip, si quieres que un varón hable más,
dile poquito, despierta su interés, ¿sí? Dile en general y él solo te va a preguntar, ¿sí? Si quieres que una mujer a lo mejor vaya de lo general, pregúntale concreto, pregúntale exactamente qué quieres saber. Creo que aún con esas diferencias que podamos tener biológicas, culturales, sociales, podemos establecer lazos entre los géneros que nos acerquen, que nos lleven a tener relaciones pues más armónicas entre hombres y mujeres, que nos lleven a una mayor comprensión, a una mejor comunicación y que nos permita estar mejor como seres humanos y pues como sociedad, ¿sí? Y pues esta noche esto era mi deseo compartirles. Yo deseo que sea ilustrativo para ustedes y pues recordarle que estamos aquí en nuestro centro, estamos trabajando de lunes a viernes en horario de 9 a 2 y de 4 a 8 de la noche, atendiendo de manera por ahora únicamente individual o pequeños grupos en actividades que, bueno, nuestro centro tiene como objetivo brindar actividades que vayan encaminados a tener formas de estar mejor en nuestra vida y estas transmisiones, bueno, pues las hacemos 2 veces a la semana, perdón, 2 veces, ahora 2 veces a la semana, 2 veces al mes, en una primera entrega a inicio de mes, una servidora con ustedes y en la segunda transmisión del mes, generalmente tengo un invitado. Nuestra transmisión, que va a ser en 15 días, vamos a hablar sobre la sexualidad femenina y la cultura. Un tema también, pues, interesante, que los invito a que ustedes, pues, también nos acompañen, nos sigan a través de las redes sociales. En nuestra página está de Facebook, desde mi ser Benimar. En el canal de YouTube nos pueden encontrar como Benimar y en Twitter e Instagram estamos para que pues ustedes vayan viendo todo lo que, el trabajo que se hace con la finalidad que pueda serles de utilidad. De mi parte, pues es todo esta noche. Yo espero haber sido ilustrativa y esta información les sea útil porque esa es la intención. Recordándole siempre estar ocupándose en su ser y crecer para trascender. Muy buenas noches.